¿Qué es lo que pasa, Rosaura? Por favor, señor, no diga nada. Confíe en mí, sígame. Alejandro Montalvo, un millonario respetado y temido, regresó a casa antes de lo previsto. Planeaba sorprender a su esposa sin imaginar que el silencio lo salvaría. Apenas cruzó la puerta, Rosaura, la criada, lo sujetó con fuerza y susurró: «¡Cállate!». Desde la oscuridad de un armario, Alejandro escuchó una verdad que lo quebró por dentro. La mansión estaba en silencio, demasiado silencio para esa hora. Las luces del vestíbulo seguían encendidas, como si alguien esperara. Alejandro Montalvo cerró la puerta despacio. Aún con el abrigo puesto, su reloj marcaba una hora inusual. Había llegado antes de lo previsto. Pensó en la cena sorpresa, en el gesto amable de su esposa. Entonces escuchó pasos apresurados. No eran los de su esposa. Rosaura apareció pálida, los ojos llenos de urgencia y miedo. Sin explicaciones, lo tomó del brazo con fuerza inesperada. «Por favor, señor, no diga nada. Confíe en mí», susurró temblando. Y antes de que pudiera reaccionar, lo empujó hacia la oscuridad del armario. El armario olía a madera vieja, polvo y perfumes mezclados en el aire. La respiración de Alejandro se volvió lenta, siguiendo la señal de Rosaura. Ella cerró la puerta apenas, dejando una rendija mínima para mirar afuera. Desde allí, se oían risas apagadas, copas chocando con falsa alegría. Alejandro frunció el ceño. Reconocía esa voz. Era la de su esposa. No estaba sola. Otra voz masculina respondía con confianza excesiva. El corazón de Alejandro golpeó con fuerza. Algo no encajaba. Rosaura mantuvo la mano sobre su boca, pidiéndole silencio absoluto. Las risas se transformaron en susurros, cargados de intención oscura. Y entonces Alejandro escuchó su nombre, pronunciado como una sentencia. Desde la rendija del armario, Alejandro vio la sala iluminada y elegante. Su esposa Valeria reía sentada en el sofá, relajada, sin rastro de sorpresa. Frente a ella estaba Julián, su propio hermano, sosteniendo una copa. Hablaban con naturalidad, como si la casa ya no le perteneciera. Alejandro sintió un vacío frío recorrerle el pecho. Algo se rompía dentro. Rosaura observaba también, con el rostro tenso conteniendo el miedo. Valeria mencionó planes, cifras, decisiones que Alejandro jamás autorizó. Julián respondió seguro, hablando del futuro como si ya estuviera escrito. Las palabras sonaban suaves, pero escondían una intención peligrosa. Alejandro entendió entonces. No era una traición común, era una conspiración. Las voces bajaron de tono, como si celebraran algo prohibido. Valeria apoyó la copa en la mesa con una sonrisa fría y calculada. «Pronto dejará de estorbar», dijo sin rastro de culpa en su voz. Julián asintió despacio, hablando de dosis pequeñas y constantes. Mencionaron cansancio, mareos, síntomas fáciles de ocultar. Alejandro sintió un nudo en el estómago. El aire comenzó a faltarle. Cada palabra caía como un golpe, preciso, imposible de negar. Rosaura apretó los labios, confirmando que ya lo sospechaba. No hablaban de separarse, hablaban de desaparecerlo, y en ese instante, Alejandro comprendió que su vida estaba en peligro. El cuerpo de Alejandro comenzó a reaccionar, como si la verdad despertara al veneno. Un mareo súbito le nubló la vista, el pulso golpeaba en sus sienes. Rosaura lo sostuvo con firmeza, evitando que hiciera ruido alguno. Desde afuera, Valeria hablaba de paciencia, de esperar el momento justo. Julián mencionó herencias, contratos y un control absoluto de la empresa. Alejandro entendió entonces sus recientes dolores. No eran casualidad. El aire dentro del armario se volvió espeso. Cada respiración costaba, sus manos temblaban, no solo por miedo, sino por debilidad real. Rosaura lo miró con urgencia, consciente de que el tiempo corría en su contra. Si permanecían allí demasiado, Alejandro no saldría caminando. El silencio del armario fue interrumpido por un leve golpe involuntario. El codo de Alejandro rozó una repisa. Un objeto cayó al suelo. El sonido fue seco, breve, pero suficiente para alertar afuera. Las risas cesaron de inmediato. La conversación se cortó en seco. Valeria guardó silencio. Julián frunció el ceño. Algo no cuadraba. Los pasos comenzaron a moverse por la sala, lentos y atentos. Rosaura contuvo la respiración. El miedo tensó todo su cuerpo. Alejandro sintió el pánico subir. El mareo empeoraba. Cada segundo parecía estirarse, como si el tiempo se negara a avanzar. Si abrían ese armario, no habría escapatoria alguna. Rosaura reaccionó antes de que el miedo la paralizara por completo. Le susurró a Alejandro que no se moviera.
Pasara lo que pasara, abrió el armario apenas lo suficiente. Su cuerpo bloqueó la rendija. Salió con naturalidad fingida, como quien cumple una rutina. Caminó hacia el pasillo contrario, con el corazón desbocado. Empujó unas cajas apiladas, provocando un estruendo seco y fuerte. El ruido resonó por toda la casa, imposible de ignorar. Las voces de Valeria y Julián cambiaron de dirección al instante. Los pasos se alejaron del armario, atraídos por la distracción. Rosaura regresó rápido, sabiendo que había comprado solo segundos. Rosaura abrió el armario con cuidado, sus manos aún temblaban. Alejandro apenas podía sostenerse, el veneno debilitaba sus piernas. Ella pasó su brazo por su espalda, cargando más peso del que parecía. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por luces tenues. Avanzaron pegados a la pared, escuchando cada sonido lejano. Las voces de Valeria y Julián se oían distantes, distraídas todavía. Alejandro luchaba por mantenerse consciente, el sudor le corría frío. Rosaura lo guiaba con firmeza, sin permitirle caer. Cada paso era una victoria mínima, cada segundo un riesgo. Debían salir de la casa, antes de que el engaño se rompiera. La salida de servicio apareció al fondo, discreta y casi olvidada. Rosaura sabía que no había cámaras activas en ese tramo. Alejandro sentía las piernas de plomo, la vista se le iba por momentos. El aire frío de la noche entró cuando la puerta se abrió lentamente. Afuera, el jardín trasero estaba oscuro, cubierto de sombras. Rosaura evitó el auto blindado. Sabía que podía ser rastreado. Lo condujo por un sendero estrecho, lejos de las luces principales. Alejandro apenas podía hablar. Su respiración era irregular. Cada paso lo alejaba del lujo y lo acercaba a la verdad. Esa noche, el poder no lo salvaría, solo la lealtad de Rosaura. Rosaura lo llevó hasta su viejo auto, oculto en una calle trasera. No era lujoso, pero nadie lo buscaría allí. Ayudó a Alejandro a sentarse. Su cuerpo estaba empapado en sudor frío. El motor arrancó con dificultad, rompiendo el silencio nocturno. Las luces de la mansión quedaron atrás, imponentes pero lejanas. Alejandro apoyó la cabeza, luchando por no perder el conocimiento. El veneno seguía avanzando, lento, silencioso, implacable. Rosaura condujo con la mirada firme, esquivando avenidas principales. Sabía que hospitales y policías no eran seguros todavía. Esa huida no era el final, era solo el comienzo de la verdad. El auto avanzaba por calles cada vez más humildes, lejos del lujo. Las luces eran escasas, el silencio más pesado que antes. Alejandro apenas lograba mantener los ojos abiertos. Su cuerpo ardía. Rosaura le hablaba despacio, obligándolo a seguir despierto. Recordaba cada atajo, cada sombra, como si la ciudad la protegiera. El dolor de Alejandro se mezclaba con la traición recién descubierta. Pensó en su hermano, en su esposa, en todo lo perdido. El poder que creyó eterno, ahora no servía de nada. Solo quedaba resistir, confiar, y no rendirse aún, porque sobrevivir era la única forma de hacer justicia. El auto se detuvo frente a una casa modesta, escondida en un callejón. No había cámaras, ni lujo, solo silencio y paredes gastadas. Rosaura ayudó a Alejandro a bajar. Su peso vencido por el veneno, cada paso era un esfuerzo, cada respiración un desafío. Los vecinos miraban de lejos, sin entender la urgencia del momento. Rosaura no pidió ayuda, no explicó nada, siguió avanzando. Arrastró a Alejandro hasta el interior, cerró la puerta con firmeza. Dentro, el aire era humilde, pero seguro por primera vez. Alejandro cayó en el sofá, al borde del colapso total, y comprendió algo brutal. Su criada no lo había callado, lo había salvado. Días después, el silencio de la casa humilde fue reemplazado por sirenas lejanas. Las pruebas no dejaron espacio para dudas. El veneno fue confirmado por peritos. Los audios revelaron la conspiración. Fríos, claros, irrefutables. Valeria y Julián fueron expuestos, acusados formalmente por intento de homicidio. La investigación avanzó sin privilegios, ni apellidos, ni influencias. Los bienes quedaron congelados, la empresa intervenida por las autoridades. El apellido que imponía respeto, ahora pesaba como una culpa pública. Alejandro observó todo desde la distancia, aún débil, pero consciente. No hubo venganza, hubo justicia, lenta, firme, irreversible. Rosaura estuvo a su lado, sin pedir nada, como siempre. Y Alejandro entendió por fin, el poder no salva vidas, la lealtad sí. El poder puede comprar silencio,
pero no puede comprar lealtad verdadera. Alejandro creyó controlar su mundo hasta que casi pierde la vida. Quien menos esperaba, la criada ignorada, fue quien lo salvó. La traición nació en el lujo, la lealtad en la humildad. A veces la vida nos calla, para que aprendamos a escuchar. Y solo cuando todo tiembla, entendemos quién vale de verdad.